por respeto a su puntualidad, vamos a dar inicio y damos gracias a Dios porque están aquí. Gracias por atender este llamado. Sé que aquí el haber venido seguramente hay una historia que contar detrás, y sé que este lugar, o espero que este lugar pueda ayudar a trabajar en sus procesos que están viviendo. La iglesia es un lugar donde se busca dar una respuesta a los momentos difíciles. Dios ha creado la iglesia para sanar los corazones. Dios ha creado la iglesia para que tengamos esperanza. Y ese es el mensaje que hoy queremos dar, en medio de sus procesos, en medio de aprender a vivir una ausencia, como es el nombre de esta conferencia. Así que antes de dar el lugar, quiero hacer una lectura bíblica y una oración. Dice la palabra de Dios: qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Qué grande es nuestro Señor, su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes. Me gusta mucho el versículo 3, es el Salmo 147 el que acabo de leer. Él es quien sana a los de corazón quebrantado. Él es quien venda las heridas. Y hoy vamos a ver a un instrumento que Dios usa para poder sanar el corazón. Permítanme orar por este tiempo. Señor, te doy muchas gracias porque hoy nos permites estar aquí. Te doy muchas gracias, Señor, porque si bien, Señor, tú sabes lo recorrido de nuestra vida, Señor. Sabes los golpes que hemos tenido, Señor. Sabes el dolor y las lágrimas que hemos derramado, Señor, pero también hoy, Señor, queremos creer que tú sanas a los de corazón quebrantado y tú vendas esas heridas. Yo te ruego que hoy lo que se exponga, Señor, sea de mucha utilidad para crecer, para superar, Señor, para volver a sonreír, Padre. Por favor, ruego que bendigas la vida de Marisol, quien ha ofrecido su tiempo para hoy, Señor, compartirnos de su conocimiento, Padre, para que nuestro corazón sea sano por ti. A ti damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero presentar a la expositora de esta tarde. Su nombre es Marisol Quintero Bustamante. Es profesional en educación artística, es licenciada en psicología, es maestra o tiene maestría en práctica docente, tiene maestría en intervención terapéutica y terapia de pareja, tiene maestría en consejería bíblica, tiene un diplomado en pruebas proyectivas y tiene un diplomado en educación sexual, 24 años de experiencia como maestra y 18 como psicóloga. Ha impartido conferencias y talleres en maquiladoras, escuelas, empresas, centros comunitarios, etcétera. Y me atrevo a decir que es mi consejera y es mi amiga. Y estoy muy contenta de que hoy ella pueda compartir de su conocimiento con cada uno de nosotros. Así que, Marisol, todo tuyo este lugar. El Señor te use. Bueno, buenas noches. Es para mí de verdad un gusto muy, muy grande el poder estar aquí en esta noche. Bienvenidos también a los que nos están acompañando a través de las plataformas digitales, que hoy es como esa nueva normalidad que tenemos la oportunidad de poder estar desde la casa. A veces se nos puede complicar el estar en un lugar de manera presencial, y las plataformas es lo que ofrecen, ¿no? Es el poder vivir la situación de observar, de ver, de analizar temas, de tomar capacitaciones, etcétera. Y
Pues voy a permitirme iniciar esta conferencia que se llama Aprendiendo a Vivir tu Ausencia. Y dice un salmo, el Salmo 39, versículo 5, he aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre y dice, al fin lo vi desocupado, y de repente uno de los hijos con su bonche de calcetines o cuanta cosa, y ya le lo deja de perdida una tercera parte otra vez. Entonces, la rutina, la vida, la cotidianidad de pronto nos puede hacer sentir que todo lo que estamos haciendo de forma constante y cotidiana se convierte en vanidad, sobre todo cuando aquellas personas a las que amamos se van. Se nos olvida que el tiempo es breve porque vivimos como la misma rutina cada 24 horas y vamos al trabajo, los que van al trabajo, los que van a la escuela van a la escuela y están pensando en terminar la rutina de ese día y se nos olvida que el tiempo sigue su curso y que ese tiempo va reduciéndose y que en algún momento la convivencia con ese ser amado ya no podrá ser en este mundo. ¿Cuáles son las primeras palabras que hay que decirle a los deudos en el momento de la pérdida? Cometemos de pronto muchos errores al momento de acompañar a una persona en su pérdida. Decimos cosas muchas veces que no sentimos o a veces cosas que sí sentimos, pero que no pueden compararse con el dolor que la persona está experimentando. Decirle a una persona, yo sé lo que tú estás sintiendo porque a mí también una vez se me murió un perrito y es hasta un insulto para quien lo está recibiendo y es tanta la gente. Me decía una chica que su mami falleció el año pasado y me decía, Marisol, en el funeral llegaba tanta gente a quererme abrazar que llegó a ser muy abrumador para mí. Había gente que yo no quería que estuviera y que me decían cosas de mi mamá, personas que yo no conocía y tenía en ese momento que ser políticamente correcta, atender a la gente, porque además en los funerales hasta café anda ofreciendo uno, ¿cierto? Y en ese momento está viviendo su pérdida, muchas veces está, lo vamos a ver más adelante, en shock, no hay como unas emociones muy desarrolladas como hay algunos que sí en el momento lo viven y lo sufren, pero generalmente está uno en shock. Y anda preguntándole a la gente qué le hace falta, como si se tratara de ser anfitrión de un evento donde usted está experimentando una pérdida. Entonces, ¿hay alguna palabra que le podamos decir a las personas que están experimentando una pérdida? Pues déjeme le digo que no hay palabras. No hay palabras que brinden consuelo en el momento. El duelo es un proceso que se va viviendo de forma paulatina y podemos decir, me tocó atender el duelo de unos jóvenes que su papá había fallecido y ellos consideraban un insulto cuando les dijeron que Dios necesitaba a su papá allá con él. Y entonces ellos decían, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios me lo quitó? Yo lo necesitaba más. Dios tiene muchos ángeles que le sirvan. ¿Por qué me lo quitó a mí? Yo nada más tenía un papá.
Y de verdad en el momento las palabras que decimos son bien intencionadas, pero muchas veces no estamos magnificando el dolor de la persona que las está recibiendo. Por eso lo mejor es irnos a las acciones, no las palabras, las acciones. Y por ejemplo, vemos en la Biblia, en Job 2:11, cómo los amigos de Job fueron ante la pérdida de sus hijos. Para quien no lo sabe, Job era un hombre justo, que de un momento a otro toda su vida cambió. Perdió a todos sus hijos, perdió toda su riqueza, perdió todos sus animales, a tal punto que perdió su salud, quedaba él y su esposa llega a ver su grado de dolor, de desesperación, que ella le dice: maldice a tu Dios y muérete, ya qué más te puede pasar. Yo me imagino, a veces la vemos como, ay, qué mala, ¿por qué le dijo eso? Oiga, también ella tenía dolor, también los hijos de ella se habían muerto, y por si fuera poco, su esposo no tenía salud. Imagínense la ansiedad. Si cuando al marido o a la esposa, según sea el caso, le duele la cabeza y lo notamos como diferente, nos genera esa incertidumbre de qué va a pasar. Imagínese ella viendo a su esposo llagado, angustiado, triste, con todas sus pérdidas, hecho bolita en un rincón, me lo imagino yo. Ella, en su grado de desesperación, le dice eso. Sin embargo, los amigos de Job, que no siempre fueron prudentes en su decir, la primera acción que tuvieron para acompañar a Job en su duelo fue llegar y sentarse junto a él en silencio. No emitieron ni una sola palabra. ¿Se ha fijado que a veces llegamos a un funeral y la persona que está en su pérdida, usted la abraza y no necesita decir nada, la persona se suelta y llora? Y empieza usted a sentir ese llanto que es difícil, y poco a poco ese llanto empieza a ceder, y ya nada más le toma la mano, le sonríe, y fue todo. Tuvo más peso una acción que cualquier palabra, discurso que uno quiera decir para animar o alentar el corazón de otro. No debemos recurrir a expresiones como el tiempo lo cura todo, porque en ese momento del tiempo no hay nada que esté curándose, o apurar a la persona a que viva su dolor. Pues es que ya tienes muchos meses todavía estás llorando por lo mismo. Válgame, pues ¿qué no crees que está con Dios? ¿Cuál es la preocupación? Ay, otra vez. ¿Les ha tocado vivirlo? ¿Les ha tocado verlo? Que apresuran a la persona que está sintiendo una profunda pérdida. Lo mejor que podemos hacer es que la persona sepa que estamos ahí y que vamos a seguir ahí, como los amigos de Job, sentados ahí, esperando a que la persona viva su duelo, que no lo viva solo. Vivirlo acompañado es mucho mejor. Para todo lo que vivimos, para todas las adversidades de la vida, vivirlos acompañado es mucho menos difícil. Muy doloroso, cualquier pérdida es muy dolorosa, pero menos difícil. Tampoco podemos resolver la situación sustituyendo lo que hemos perdido por algo nuevo, como el niño que pierde su mascota y le compran un perrito para que ya no llore, o una ruptura emocional y reemplazarlo por otra persona. Termina la relación de pareja, es más, medio la termina y ya está texteando con otra persona para no sentir el duelo. No podemos hacer eso, porque entonces no le damos oportunidad a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu de vivir esa pérdida. Todos los seres humanos venimos a este mundo, vamos a decirlo así, como con un cofre. Y en ese cofre tenemos 50% de ganancia y 50% de pérdida. Todos queremos ganar, ¿cierto? A todos nos gusta ganar, porque ganar nos trae placer. Cuando usted va a hacer un trabajo, lo primero que le dicen es cuánto va a ganar, o lo de las primeras cosas que usted pregunta, ¿cuánto voy a ganar?
Cuando usted se mete a un concurso o a una competencia, siempre dicen que lo importante es competir, pero no es cierto. Nos gusta ganar. Cuando le ofrecen un negocio, le dicen es un ganar-ganar. Nadie le anda diciendo, pues sí, hay un 70% de posibilidades de que pierdas tu inversión. No te lo dicen, te dicen vamos a ganar. Cuando ves un partido de tu equipo favorito, lo ves con la esperanza de que gane, no estás pensando, pues siempre pierde, pero bueno, hay que apoyarlo. Nos gusta ganar, no nos gusta perder, porque la pérdida trae dolor y a ningún ser humano nos gusta experimentar dolor. ¿Sabe cuáles son los medicamentos que más se venden en nuestro país? Los analgésicos. Y la mayor parte de las mujeres, y más si son maestras, o si somos maestras, traemos ahí nuestro clavito de analgésicos en la bolsa. Aspirina, naproxeno, ibuprofeno y todo lo que sea para el dolor. ¿Por qué? Porque no nos gusta experimentar el dolor, pero el dolor es necesario, porque el dolor es parte de la vida y el dolor va a traer aprendizaje a nuestra vida. Cuando usted estaba chiquito, ¿por qué cree que ahora de grande ya no toca los calentones prendidos? ¿Por qué cree? Se quemó. Dice un refrán mexicano que el que se quema con leche, hasta el jocoque le sopla, ¿verdad? Aprendemos del dolor. El dolor trae aprendizaje y el dolor nos permite desarrollar herramientas de ese aprendizaje y esas herramientas nos ayudan a crecer. El dolor es necesario, no nos gusta y ante la pérdida va a venir ese momento de dolor. Pero es necesario para que podamos seguir creciendo como seres humanos, para que podamos seguir avanzando. Jesucristo mismo, fíjese lo que dijo, ¿sí? Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. ¿No nos prometió que íbamos a ganar? Y que no íbamos a tener placer para siempre. Aquí no. En el mundo tendréis aflicción. Y luego dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Intentar tapar la pérdida y distraer nuestra atención de ese proceso nos niega la oportunidad del crecimiento. No nos damos esa oportunidad de ver qué pudimos mejorar y qué pudimos aprender de este proceso. Es difícil ese momento de nos centramos en la pérdida y no nos damos cuenta que mientras se dio la pérdida hubo una transición hermosa de aprendizajes, de cierres, de amor, de compasión, de cuidado, de la forma como lo haya vivido. Vamos a ver que no todas las pérdidas son paulatinas, algunos son inesperadas, pero también esas pérdidas inesperadas traen aprendizaje a nuestra vida. Cuando perdemos algo o a alguien, hay una parte de nosotros que también se va con ellos, ¿cierto? Sentimos que se fue, esa parte de mí ya no está. Y en cierta manera tiene razón, porque, por ejemplo, si usted perdió a su esposo, su rol de esposa se fue con él. Usted ya no es esposa de alguien, fue esposa de. Si usted perdió a sus padres, sí, usted sigue siendo hija, pero ya no está esa figura de papá o mamá. Y esa parte de ser hijo o hija se pierde. Cuando se pierden ambos progenitores, el dolor es muy fuerte porque es como si quedáramos en el vacío, perdemos esa conexión a nuestro pasado. Por eso es importante que demos tiempo al dolor, porque es una pérdida, sí, de la persona, pero también de su persona, de usted, de su rol, de lo que usted convivía, de las conversaciones que tuvo, del lugar que ocupaba en esa vida que ya no está. Es preciso recuperarnos y encontrarnos con esas partes perdidas para que con ello podamos tomar el tiempo necesario del duelo. ¿Y qué es el duelo?
¿Han escuchado esto? Está de duelo, cómo superar una pérdida, cómo vivir un duelo. Bueno, pues el duelo es la forma de reajustar nuestra vida a la nueva situación. Vamos a atravesar zonas de nuestro territorio interior poco transitadas porque tenemos una forma de hacer las cosas. Me platicaba una mujer que ella tuvo 45 años de matrimonio, su esposo fallece y me dice, me siento abrumada, ni siquiera he tenido tiempo de llorar. ¿Por qué te sientes abrumada? Me dice, porque él resolvía todo. Él era encargado de los negocios, de las finanzas, y él resolvía todo. Yo necesitaba algo y se lo pedía. Y esta mañana me dice que salía a hacer trámites. Iba abrumada con el pensamiento de las cosas que necesitaba hacer y pensé, tan feliz que era cuando mis martes era de pensar en cuál súper la verdura estaba más barata. Esa era su preocupación. Pero ahora que su esposo no está, tiene que ejercer un nuevo rol, tiene que trabajar en estas nuevas circunstancias de vida y acostumbrarse a esta nueva forma. Gracias, hermano. ¿Aquí lo puedo poner? Hay sentimientos difíciles de identificar, emociones que nos van a producir dolor. A veces es como confusión, porque hay gente que dice, estoy muy enojada. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó con esta responsabilidad? Hay gente que dice, no lo puedo creer. Hay gente que dice, estoy tranquilo. No podemos etiquetar a una persona con las emociones porque cada historia es distinta y cada persona va a vivir su pérdida de manera diferente. Una cosa es cierta, que hay un proceso de dolor y que la pérdida es verse privado de algo a lo que nosotros le otorgábamos valor o quedarse sin alguien a que uno amaba. Fíjese que, haga de cuenta que nosotros mandamos el amor de esta persona a esta persona, ¿sí? Y nuestro amor llega a esta persona, y llega a esta persona, y llega a esta persona, y de repente esta persona ya no está. ¿Y a dónde va a llegar el amor? Se queda en el aire. No encuentro a dónde llevar ese amor que antes le estaba otorgando a esta persona que ya no está. Y eso lo hace difícil y lo hace doloroso. Porque hay gente que te va a decir, es que céntrate en el amor. Gracias. Me centro en el amor, ¿y a dónde mando ese amor? ¿Qué hago con este amor? Sobre todo, por ejemplo, en momentos donde hubo tiempo de convalecencia. Tuve la oportunidad este año de cuidar un mes por las mañanas a una tía que estaba convaleciente, ya no podía moverse, tenía una llaga muy profunda en la parte de su coxis, y yo no estudié medicina, porque a mí la sangre me da válgame. Pero era tanta la necesidad que ella tenía, no solamente de su salud y su cuidado, sino de conocer el amor de Dios en su vida y de prepararse para su partida. Yo no sabía que se iba a ir, pero todos los días empecé a visitarla, a llevarle una enfermera, a asistirle en la curación. Y todos los días le decía a ella, te amo, pero Dios te ama más que yo. Y ella me veía y no entendía porque pues yo era su sobrina, tiene 3 hijas. Y ahí estuve en esa pérdida y ¿sabe una cosa? Me pasó algo. Yo siempre pensé que para mí iba a ser difícil cuidar ancianos y se me hace que se lo compartí a Perla en algún momento porque, no sé, cuidar niños es fácil porque te enternece, pero yo decía, ¿cómo le haces para cuidar a un anciano? Que hay que lavarlo, que hay que limpiarlo, que hay que cambiarle su pañal. ¿Cómo le haces? Pero cuando estuve en ese momento, hay una sensación de conexión con ese enfermo y empiezas a verlo con ternura.
Y le ve su carita, aunque es una ancianita, como si fuera una niña. Y esto lo hacía más sencillo para mí. Ella se fue a la presencia del Señor el día 6 de junio de este año. Y ese tiempo pude compartirlo con ella y pude aprender a amarla. Y del día después, de la siguiente semana que ya no estaba, mi mañana me rindió mucho más tiempo. Que yo me iba temprano para allá y luego regresaba a mi casa, que es su casa, a hacerle comida a mis hijos y luego me iba a la consulta. Y esa mañana, esa mañana ya no fue posible. Me rindió mucho esa mañana. ¿Y qué hacemos con ese amor? ¿A dónde lo llevamos ese amor? Es un proceso de dolor. Hay 4 categorías importantes en la pérdida. La primera, bueno, pues yo creo la más fuerte de las pérdidas es cuando un ser amado y apreciado se va. Duele cuando perdemos a un ser querido. Duele también una pérdida cuando alguna parte de nuestro cuerpo se pierde. Cuando perdemos, por ejemplo, fuerza, quienes tuvieron o padecieron COVID, dicen que pierden capacidad pulmonar, algunos de ellos, y sienten que no pueden respirar como antes lo hacían. Y esa es una pérdida. Hay gente que pierde una extremidad, es una pérdida, es importante. Estuve atendiendo a una mujer que hace 8 meses perdió la vista. Es una mujer que siempre fue muy independiente, una mujer que ahorita tiene 70 años. Y perdió la vista porque se cayó y se desprendió su retina. Esa fue la causa de la pérdida de su vista. Tenía muy buena vista, pero ese golpe le lastimó. Y ella me dice, me siento muy mal. ¿Es normal que se sienta mal? Usted acaba de perder su visión, sus ojos. Estaba acostumbrada a hacer todo con la vista y ahora necesita aprender a vivir de una manera distinta. Esa es otra pérdida. Pero ¿sabe una cosa? Le dije yo a ella, sus ojos eran suyos, pero no es usted. Su pérdida, la que usted haya tenido, su mamá era suya, pero no es usted. Pero me duele, sí le va a doler. La pérdida que usted tuvo era su pérdida, pero usted sigue aquí. Y si sigue aquí hay un propósito para ello. A veces perdemos los objetivos y las actividades que valoramos. Nos quedamos sin trabajo, por ejemplo. Y esa es una pérdida. Y hay un duelo ante eso también. La pérdida psicológica. Perdemos la tranquilidad. Y hay un duelo también por eso. Hay diferentes categorías de pérdida, pero la muerte se considera como la más grave. El duelo es un proceso que sigue a la pérdida. Es un periodo de reorganización, de búsqueda de nueva identidad para vincularnos a nuevos intereses y a nuevas personas. Pero yo no quiero nuevas personas, es normal que no quiera nuevas personas, es normal que lo llore, es normal que lo sufra, pero en algún momento usted tendrá que pensar, ¿qué hacer con este amor que tiene? ¿Qué hacer con este aprendizaje que tiene? La pérdida nos trae aprendizaje. ¿Me voy a quedar ahí o voy a avanzar? A propósito, las siguientes palabras. En ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico porque duele el cuerpo, psicológico porque duele la personalidad, social porque duele la sociedad y su forma de ser, familiar porque nos duele el dolor de los otros y espiritual porque nos duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, duele el presente y especialmente duele el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. Si a usted está viviendo un duelo, usted se siente de esta manera y es parte de la vida,
vivir este dolor. A veces castigamos a la persona porque llora, hasta pensamos que son faltos de fe. Cuando fíjese, Jesús mismo lloró cuando Lázaro murió, pero él sabía que Jesús, porque Jesús él sabía todo, ¿verdad? Omnisciente. Él sabía que Lázaro tenía poder para volverlo a la vida. Él lo sabía porque es Jesús mismo. Sin embargo, se conmovió, dice la Escritura. Se conmovió, y hay muchas teorías por qué se conmovió, pero el punto es que se conmovió. Y ahí aparece el texto bíblico más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Yo pienso que si esto aparece registrado es para darnos permiso también a nosotros de llorar. Llore. No, pero ¿cómo voy a llorar? Me van a decir, usted llore, es su pérdida. Y es necesario ese dolor. La pena es un sufrimiento emocional intenso, motivado por una pérdida, desastre o desgracia. La pena expresada en lágrimas es un sentimiento abrumador de pérdida, un deseo de estar solo, de restringir o eliminar los contactos sociales. Y luego decimos, pues es que tienes que salir, tienes que despejarte. No quieres salir, no quieres despejarte, no quieres que vaya nadie a tu casa, quieres estar solo. Porque te sientes con mucho dolor. Si cuando te duele la cabeza, te hablan y sientes como wow, wow, wow. Si cuando te pegas el dedo chiquito, no quieres que nadie te hable ni que te toquen. El dedo chiquito del pie con la silla. No quieres que te hablen. Imagínate ese dolor tan fuerte de tantas áreas de tu vida. Quieres estar solo. Y es bueno que tomes momentos a solas y que te vacíes en ese dolor. En la Biblia encontramos casos de duelo. Por ejemplo, el rey David, fíjese, su hijo Absalón lo quería matar, ¿se acuerda? Y entonces, cuando lo quería matar, dice que con su cabello quedó enredado, ¿no?, en un árbol y murió. Entonces, cuando él se da cuenta que su hijo murió, dice que el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y Absalón quería matar a David. Y a pesar de que la relación no era buena, y a pesar de que Absalón se fue sin haber solucionado ese agravio contra su papá, David sufría y lloraba y experimentaba solas la pérdida de un hijo. Y dicen por ahí que hay formas de nombrar todas las pérdidas humanas, ¿no? El hijo que pierde a sus padres se llama huérfano, el esposo o la esposa que pierde a su cónyuge se llama viudo o viuda, pero que la pérdida de un hijo no se tiene forma de nombrar. Porque aunque el hijo no esté, uno sigue siendo madre o padre, según sea el caso. Es tan dolorosa la pérdida de un hijo, tan dolorosa. ¿Cómo nos podemos atrever de pronto a señalar a aquellos que sufren por la pérdida de un hijo? Y aún esa pérdida tan dolorosa, Dios estuvo dispuesta a vivirla por usted y por mí, porque Él entregó a su hijo. Y su hijo murió por nosotros. Si alguien conoce de pérdidas, de dolor, de separación, es Dios. La primer separación que nosotros podemos ver está en el Génesis, porque Dios había creado al hombre para convivir con Él, para estar en coinonía con Él. Y el pecado generó una separación entre Dios y los hombres.
Dios ve, experimenta de primera mano esa pérdida y no fue una decisión de él. Como cuando hay un divorcio y a alguien le piden el divorcio, al que se lo piden dice, pero yo no quería divorciarme, el otro se quiso divorciar, ¿sí? Así es la pérdida y así fue con Dios. Dios quiere comunión con nosotros, pero nosotros le rechazamos. Y hubo una separación entre nosotros y Él. Vamos a ver cuáles son las etapas del duelo individual según la doctora Rose. La primera etapa es la negación y el aislamiento. La negación nos permite amortiguar el dolor ante una noticia inesperada e impresionante y permite recobrarse. Es una defensa provisoria que pronto será sustituida por una aceptación parcial. La negación y el aislamiento es necesario porque imagínese que de golpe usted acepta la noticia, usted se quebraría emocionalmente. No podría soportar ese dolor, es tan intenso que de aceptarlo en el instante, su mente se quebraría. Por eso viene la negación y por eso es importante el aislamiento, para asimilar la situación de cómo pasó. Yo no sé a ustedes, pero cuando yo era estudiante me gustaba aislarme para poder comprender lo que estaba estudiando. Si para comprender un aprendizaje necesitamos aislarnos, imagínense para procesar algo tan fuerte como una pérdida. El aislamiento es parte de vivir esa pérdida, el aislamiento es parte del duelo. La segunda parte es la ira. La negación es sustituida por rabia, la envidia, el resentimiento, surgen todos los porqués, ¿por qué se fue? ¿Por qué se lo llevó a él? Decían estos jóvenes, ¿por qué Dios nos lo quitó? ¿Por qué si tiene tantos ángeles, por qué se lo llevó a él? Personas que dicen, ¿por qué tuve que perder yo a este ser querido? ¿Por qué perdí a mi hijo si tantas mujeres los abandonan? Porque yo que sí lo quería, Dios me lo quitó. ¿Por qué se murió? ¿Por qué los médicos no hicieron? ¿Por qué no descubrieron? ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas? Y es natural que se enoje, porque usted es de carne y hueso y tiene emociones y es una parte del duelo y es una fase difícil de afrontar y esto se debe a que la ira se desplaza en todas direcciones. Si está enojado uno con uno mismo, uno se enoja con la familia, con los médicos, con las noticias y con Dios. Nos enojamos con todos, nos hacemos menos tolerantes, suelen quejarse por todo y de todo. La familia y quienes le rodean pueden llegar a tomarlo como algo personal, reaccionando y lo que va a aumentar pues es hostilidad del doliente. Y por eso cuando alguien se muere, ocurren, por ejemplo, que se muere uno de los padres en la familia, ocurren peleas. ¿Por qué? Porque todos están dolientes, todos están viviendo una etapa del duelo y algunos de ellos están en la parte de la ira y se enojan, interpretan los pensamientos del otro como si fueran adivinos y entonces son cero tolerantes y ¿sabes? Toman decisiones arbitrarias y es como subirse a un ring. ¿Qué está pasando? Están enfrentando un proceso de duelo. Luego de la ira sigue la depresión. Cuando no se puede seguir negando que pasó, y cuando se cansa de estar enojado tanto tiempo, la persona se debilita, adelgaza, aparecen otros síntomas, se siente invadido por una profunda tristeza. Le da nostalgia, recuerda el aroma, recuerda la voz, recuerda la sonrisa, los ojitos y empieza a sentir nostalgia, tristeza. Es un estado general, temporario, pero déjeme digo una cosa, esa depresión y esa tristeza es un momento que lo está preparando para la aceptación. Conforme usted va avanzando en este duelo, si usted se siente muy triste por su pérdida, déjeme le digo que va avanzando en su duelo, que esa tristeza es natural. Y a veces es contraproducente intentar animar a la persona y sugerirle mirar el lado positivo de las cosas. Pues sí, uno ve el lado positivo,
pero está llorando por la pérdida. Yo sé que tengo muchas cosas que agradecer, pero me duele mi pérdida. Y es un momento necesario en el que va a llorar y en el que va a tener momentos de recordar a la persona. Son momentos en que la excesiva intervención de los que lo rodean para animarlo pueden dificultar el proceso de duelo. A veces pensamos que no, mira, vente, te voy a distraer y vámonos a esto y vámonos acá y vamos para allá. Y haz de cuenta que lo que haces es postergar ese dolor que tiene que darse de manera natural. Por ejemplo, yo les hablaba de la llaga que me tocó ver cómo la curaban. Usted sabe que para curar una llaga pasa el enfermo un proceso de abrasión, que le quitan el tejido muerto y que entre más sangra la herida es mejor. ¿Usted sabía eso? Es una cosa horrible porque es muy doloroso. Es decir, para que sane necesita doler. Si no hay dolor, le tengo una mala noticia. En esa herida la carne ya se murió. No hay receptores. Por eso es natural que en el duelo se experimente tristeza, se experimente nostalgia, se llore, se extrañe, se añore. Después de la depresión viene un periodo conocido como pacto o negociación. Y ante la dificultad de afrontar la difícil realidad y el enojo en contra de la gente y de Dios, surge la fase de intentar llegar a un acuerdo para superar la traumática vivencia. Una actividad que yo le puedo sugerir para poder llegar a este momento de pacto o de negociación es que usted escriba en una hoja todos los aprendizajes que esa persona le dejó, sea su mamá, su papá, su cónyuge, un hijo, un amigo. Aprendemos de los otros, ¿cierto? ¿Qué me enseñó esta persona? Me enseñó la amistad, me enseñó el valor del afecto, me enseñó el compañerismo. ¿Qué me enseñó? A veces si son los padres, me enseñó a abrocharme las cintas, me enseñó que no debo hacer esto o aquello. Haga su lista de aprendizajes de todos los regalos de aprendizaje que esa persona que ya no está le otorgó durante su periodo en esta tierra. Y entonces, de forma paulatina se va a dar la última parte del duelo, que es la aceptación. No hay que confundirse y creer que la aceptación es una etapa feliz. En un principio está casi desprovista de felicidad. Uno lo sigue recordando. Comienza a sentirse una cierta paz y se puede estar bien solo o acompañado. No se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor. La vida se va imponiendo y empezamos a retomar una rutina distinta y empezamos a habituarnos a esta nueva normalidad y de manera paulatina vamos recuperando. No es que cuando llegue la aceptación usted va a sentir felicidad, pero va a empezar a sentir paz y va a empezar a ocupar su mente y su pensamiento en otras labores, en otras tareas, pero es poco a poco. Se describen 4 tareas para completar el duelo: aceptar la realidad de la pérdida, experimentar la realidad de la pérdida, que es lo que decíamos, el dolor, sentir el dolor y todas las emociones y adaptarse a un ambiente en el cual falta lo que se perdió. Adaptarse a esa pérdida. Ya no está y ya no va a volver. Ya no está y ya no va a volver. ¿Cómo voy a aprender a vivir a esto? De manera paulatina. ¿Cómo aprendo a vivir esta ausencia? Primero llórelo, enójese, llórelo, haga recuento de sus aprendizajes, disfrute de esos recuerdos. A veces no quiero acordarme porque me duele. Se tiene que acordar hasta que llegue un momento en que empieza a haber esa resignación y esa paz. Pero para poder experimentar esa paz, sí necesitamos sacar nuestro enojo. Y si nuestro enojo es con Dios, se vale decirle a Dios: estoy enojado. ¿Cómo le voy a decir eso a Dios? ¿A poco cree que Dios no sabe? Dios es omnisciente. Dios conoce su corazón. Dios no se sorprende de que usted le diga: estoy enojado.
Dios le dice, acércate confiadamente. Y cuando lo decimos, Él empieza a obrar en nosotros. Ayúdame, yo no puedo. Poco a poco, Dios trae esperanza y consuelo a nuestras vidas. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios todas las lágrimas, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dice Jeremías 31:13b, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Esta es la esperanza del creyente, esta es la esperanza en la que podemos confiar. Pero cuando no sé en qué creer, ¿a dónde voy? ¿A dónde puedo recurrir si este dolor que tengo es tan profundo? Y como lo decíamos hace un momento, toca el cuerpo, toca la mente, toca el espíritu. ¿A dónde voy? Dios siempre está dispuesto a escucharnos, aún en medio de ese enojo que tú puedas estar experimentando, aún en medio de esa tristeza profunda. Date la oportunidad de conocer a Dios, no nada más de escuchar de Dios, de conocerlo. A veces, ¿no le ha pasado que usted escucha de una persona y dice, pues debe ser, yo he escuchado de Ana y pues a mí me dijo una amiga, te voy a presentar a una excompañera de la escuela y es muy buena persona y me habló maravillas de ella y yo dije, bueno, pues la conozco de oídas. Pero vivir y compartir una con la otra es lo que hace realmente tener una relación. Podemos haber escuchado de Dios, podemos creer que conocemos a Dios, pero realmente este momento de dolor es una oportunidad para experimentarle en realidad en nuestra vida y experimentar su consuelo y su apapacho, porque Él quiere enjugar su lágrima, quiere secarle su lágrima, quiere abrazarlo, quiere recibirlo, quiere amarlo. Dese la oportunidad de experimentar el amor que sana las heridas más profundas, que es el amor de Dios. Voy a permitirme hacer una oración y voy a permitirme compartirles un canto para cerrar con esto. Sí, por favor. Para mí la música es vámonos así más para acá si quieres. Para mí la música es una manera de expresar y de conectarme también con Dios, ¿sí? Le pido que cierre sus ojos y que escuche este canto. Gracias, Señor, te pido en nombre de Jesús que toques los corazones de las personas que hoy nos están escuchando, Señor, y que puedan sentir tu consuelo, que puedan sentir tu paz, Señor, porque tu palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre tu Hijo. El precio de nuestra paz está pagado, Señor, porque tu Hijo es el príncipe de paz, Señor. Gracias, Señor, derrama paz sobre sus vidas. Sé que un día voy a estar para siempre allá contigo. Ojalá que fuera hoy, pues yo tengo mis motivos. Falta poco caminar, ya muy pronto llegaremos y con Cristo reinaremos por toda la eternidad. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora,
siempre añora. Señor, ven por mí. Nostalgia siento por ti. Mi alma por ti llora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Si te sientes desmayar y no encuentras la salida, vives en la soledad y hay tristezas en tu vida, solo aguanta un poco más. Ya muy pronto llega el día, el gran día de redención, donde todo es alegría. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Nostalgia siento por ti. Mi alma por ti llora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Permítanme tener un tiempo de oración. Señor, venimos delante de ti porque tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Señor, tú conoces, Señor, conoces la tristeza profunda que hay aquí presente, Señor. Conoces, Señor, el miedo a querer seguir adelante sintiendo culpa, Señor. Yo te pido, por favor, que hoy tú abraces a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nos hagas sentir y nos hagas ver que tú eres el buen pastor, Señor, que tú guías, que tú acompañas, que tú nos llevas de la mano, Señor, y que seguir adelante, y que soñar, Señor, y que, Señor, volver a tomar un sentido a nuestra vida, Señor, no es, Señor, sinónimo de olvidar a una persona que amamos, Señor. Es saber que tú nos das la fuerza para seguir adelante, Señor. Es saber que tu Espíritu que nos has dado y que puede vivir en nosotros, Señor, nos da la libertad y la fuerza para continuar, Señor. Padre, yo quiero rogarte, por favor, que por más profundo que sea el dolor, que tu amor y tu esperanza, Señor, conquiste el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Saber que en ti hay esperanza, saber que tú no te cansas de ver nuestras lágrimas, saber que tú no te enojas con nuestras preguntas. Permítenos experimentar, Señor, que tú caminas de nuestro lado, por favor, Señor. Por favor, sana, abraza, fortalece y da sentido a los corazones que hoy aquí se sienten perdidos, Señor. Por favor, Señor, escucha su dolor y restaura el corazón, Señor. Y permite que tu iglesia sepa acompañar, sepa cuidar
y sepa llorar con cada uno de ellos, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Así sea. Amén y amén. Gracias a ti. Antes de despedirnos, hermanos, gracias primero por acompañarnos. Cuando escuchaba compartir a Marisol, recuerdo una escena en Juan 11. Si usted tiene una Biblia, abra su Biblia en Juan 11 y léalo. Ese capítulo habla de que Jesús perdió a un amigo. Y cuando vienen las hermanas de Jesús, le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas le tuvieron la confianza, para expresar lo que sentían. ¿Y saben qué? Jesús no les reclamó, ni les dijo, qué mal que no confías ni crees, porque no está bien tu fe. Jesús acompañó a María, la llevó al sepulcro y lloró con ella. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros en medio del dolor y en medio de nuestras preguntas. Nos acompaña y llora con nosotros y no se queda ahí, porque después dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús me acompaña en mi dolor y después maravillosamente me da la palabra que necesito escuchar para seguir adelante. Eso es lo que el Señor puede hacer con cada uno de ustedes. Iglesia, quienes nos acompañan, será un privilegio para nosotros seguir orando por ustedes, seguir conociéndoles y acompañarlos en este proceso. Sé que todo esto tiene sentido porque ustedes estuvieron aquí. Así que aquellos que nos acompañan por primera vez, Perla, Vicente, ¿verdad? Lorena, Laura, gracias, sean bienvenidos. Allá atrás hay una mesa y hay una hoja de máquina donde ustedes pueden anotarnos su nombre, su teléfono y un motivo de oración. Nosotros tengan la certeza de que la Iglesia Príncipe de Paz estará orando. Y también, si nos permiten, estaremos buscándolos para acompañarlos y que conozcan de este Jesús que llora con nosotros y tiene las palabras adecuadas para el dolor que hoy sentimos. Gracias por habernos acompañado. Carlos, ¿te puedo pedir un favor? Allá atrás hay una taza, ¿me la puedes pasar, por favor? Y solo a manera de gratitud, me gustaría reconocer y dar gracias a Marisol por su conferencia y sus palabras, porque yo sé que sanaron. Gracias, eres una hermosa bendición. No hablo porque lloro. Hermanos, permítanme orar para despedir. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y repito, si alguno de ustedes quiere que podamos seguir orando, acompañándolos, allá atrás anótenos su nombre y será un placer acompañarlos y hablarles de Jesús de la esperanza. Vamos a orar. Señor, gracias porque en medio del miedo, de las turbulencias, de las preguntas, siempre estás tú, Señor. Siempre están tus brazos abiertos, siempre está tu amor presente. Padre, yo quiero pedirte que tú bendigas a cada uno de los que hoy estamos aquí, algunos con el corazón roto por una pérdida, algunos luchando quizás con otros tipos de pérdida como divorcio, Señor, o enfermedades. Señor, algunos quizás escuchando para saber qué decir. Por favor, bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes para poder conocerte mejor y saber cómo actuar en un momento de pérdida, Señor. Ruego tu bendición, ruego que el amor del Padre, la gracia de Jesús y su Espíritu Santo que trabaja en el corazón
nos acompañe y nos lleve con bien a casa. En Cristo Jesús. Amén. Por ahí les dimos unos separadores. Ahí vienen los datos de nuestra iglesia. Vienen teléfono, vienen horarios. Ahí estamos para servir. Muchas gracias y que Dios les bendiga.